Queridos amigos, queridas amigas, siempre será para nosotros un privilegio estar en contacto con ustedes a través de su programa Diálogo Abierto, producido por la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Quiero comenzar inmediatamente pidiéndote que por favor te suscribas al canal, que hagas clic también ahí en la campanita para que cada vez que salga un nuevo episodio tú puedas ser el primero en ver este programa nuevo que la facultad está sacando. También quisiera pedirte que compartas el enlace con tus amigos, con tus parientes. Es probable que alguna persona a la que tú amas y aprecias mucho también requiera escuchar el tema que estaremos estudiando en esta ocasión. Y como siempre, antes de iniciar ya nuestro programa, vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Adita Malca Chávez, que nos escribe aquí en el canal de YouTube, dice: muchas gracias, apreciados pastores, Dios les bendiga grandemente, gracias por compartir el repaso, que el Señor siga bendiciendo grandemente su ministerio Maranata. Gracias, Adita, gracias también por el saludo. Hemos pasado hace unos pequeños momentos, porque estamos todavía en la temporada de la celebración del Día del Pastor. Estamos contentos por eso y gracias por el saludo. Toribio Mamani también nos dice: gracias por la lección. Araceli, amén, gloria a Dios. Fernando Walter González Vega, gracias por compartir este hermoso material. Gracias a ustedes por ser parte de este canal. Gracias por compartir este enlace con otros. Gracias por escribir tus comentarios, decirnos desde dónde nos estás mirando. Pon también tus pedidos de oración, porque también estaremos orando por ti. Carmen Bartolo dice: buenos días, Dios los bendiga desde Santo Domingo. Que Dios te bendiga también a ti. Un gran abrazo, y a todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús que nos miran desde Santo Domingo. Ana Borges dice: feliz sábado. Teófilo Osorio, también un abrazo para ti, que Dios te bendiga grandemente. Andrés Mesa también dice: gracias, me agrada cómo desmenuzan cada lección semanal de la escuela sabática. Bueno, tratamos como facultad de llevar información, de llevar reflexiones que puedan ayudar muchísimo. Gracias por tu comentario, nos anima, que Dios te bendiga. Esperamos que tú también te sientas identificado con ellos. Déjanos un saludo, déjanos un comentario y suscríbete a nuestro canal. Ya está con nosotros nuestro invitado, ¿no? Nuestro invitado de esta ocasión, el pastor Michael Orellana. Ya lo conocemos, ha estado varias veces con nosotros. Bienvenido, Michael, a este nuevo episodio. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí, compartir la palabra de Dios y dialogar sobre lo que la Biblia tiene para nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Ya estamos cerca al Día del Pastor, ¿eh? Ya se nos acerca muchísimo, sí. El 22 está muy cerca. Así que esperamos también que podamos disfrutar esta temporada, ¿no? Seguramente va a ser un festejo enorme. Sí, también en casa y en muchos lugares. Sí, allá nos están esperando en muchos lugares para festejarlo. Amén, amén, qué bueno. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio. Vamos a orar, pues, guiarnos en esta primera oración. Por supuesto. Oh bendito Padre Celestial, gracias porque tú nos guías a cada momento, porque en ti encontramos sabiduría, paz, fortaleza, dirección, y cada vez que nos aproximamos a tu palabra nos enriquecemos en nuevas verdades que llenan nuestro corazón. Gracias por este tesoro tan maravilloso. Bendice a nuestros oyentes para que puedan ellos comprender tu palabra más profundamente cada día. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Estamos en la lección número 3 de la escuela sabática. Comprendamos la naturaleza humana. Titula esta lección. Tema un poco complejo, porque la naturaleza humana, ¿no? Hay muchas cosas para hablar de la naturaleza humana. ¿Qué podemos comenzar diciendo? Quizá es uno de los temas más debatidos por todos, porque en filosofía se conoce como antropología, ¿no? El estudio del hombre.
Y uno de los aspectos del estudio del hombre es justamente qué pasa con el hombre al momento de morir. Porque lo vemos ahora tan bien y luego muere. ¿Cómo explicar eso? Es prácticamente un misterio. Bueno, las películas también muestran un poco de esta confusión que existe respecto a qué es el hombre. Viene a mi mente esta, no sé en qué año salió esta película famosa, sonó por muchos lugares, llamada Matrix, en la que se presentaba al ser humano como simplemente una construcción de un programa, ¿no? Códigos binarios que construyen al ser humano. Interesante, o sea, el ser humano sigue preguntándose qué es lo que somos en realidad, ¿no? Y bueno, las escrituras lo que hacen es tratar de mostrarnos desde el punto de vista divino qué es lo que es el ser humano, porque desde el punto de vista humano hemos fracasado en nuestra definición, ¿no? Es decir, toda la filosofía que se ha construido acerca del hombre, prácticamente podríamos tirar todos esos libros a la basura porque no nos ayudan. Es cierto, o sea, es información que solo confunde, que no da esperanza, no da seguridad, pero la palabra de Dios creo que tiene información mucho más valiosa y certera. Así es. Y es a eso que venimos ahora, ¿no? Para ver qué es lo que dice la palabra de Dios del ser humano. ¿Dónde encontramos esa información? Bueno, uno de los lugares, si es que nosotros vamos al inicio, en Génesis, vamos derecho a Génesis, nosotros encontramos ahí varias declaraciones importantísimas. Obviamente la primera es la que se encuentra en Génesis 1:26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, esta es una declaración enorme porque nos dice que tenemos un origen espectacular, ¿no? Es decir, si vamos a la ciencia nos define como un producto de una evolución que nace desde pequeñas aminoácidos, porciones de vida, y entonces, pero nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios. La historia es completamente diferente, con un propósito de vivir eternamente, de disfrutar la vida, de eternidad. Imagínate, solo pensar en eso. También el versículo 28 habla un poco de ese propósito, dice, ustedes se van a multiplicar, ¿no? Van a también ser los administradores de la tierra, ¿no? Pregunta para alguien que maneja bien el hebreo. Yo sé que tú manejas el hebreo acá. En este versículo 26 yo tengo entendido que dice, dijo Dios, hagamos, y en hebreo dice Adán. Es porque el término Adán muy relacionado a Adamaj, que significa tierra, Adam, Adamaj. Y curioso, ¿no? Hombre, tierra, una relación interesante en el hebreo. El hombre es la humanidad en realidad. No estamos pensando en el hombre como género, es decir, hombre no es varón, sino hombre es humanidad. Cuando dice creó al hombre, se está refiriendo a ambos, al varón y a la mujer. Y eso se verifica después en Génesis 5:1, donde dice el versículo 5:2. Dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Entonces, la humanidad en conjunto, varón y hembra, ambos fueron creados y llamados Adán. O sea, el nombre de ellos, literalmente así dice el texto, ¿no? El nombre de ellos es Adán. O sea, así es. Y es interesante porque en el texto bíblico también nosotros encontramos que en realidad quien le pone Eva, el nombre de Eva a la mujer, no es Dios, ¿no? Sino que es el varón el que luego del pecado le dice, bueno, y ahora tú te vas a llamar Eva, ¿no? Sí, sí. Entonces, parece que al principio Dios creó un ser medio extraño, porque este es un ser que tiene dos partes, ¿no? Y los dos se llaman Adán. Es que el hombre, porque siendo que el hombre es la imagen de Dios, el hombre refleja vida en sociedad, la humanidad refleja vida en sociedad. En la divinidad tú tienes Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una vida en sociedad. Y el ser humano iba a reflejar esa vida en sociedad, ¿no? Lo siento, pero hay mucha gente antitrinitaria que no cree en el concepto de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero desde el mismo inicio Dios nos muestra, aquí dice, hagamos, plural, y luego cuando hace al hombre, lo que hace es varón y hembra, ¿no? Y entonces es sociedad, es un hombre que vive en comunidad, es así como Dios lo creó.
Es mucho hablar, o sería mucho decir de que, digamos, la imagen de Dios, porque acá es hagamos a Adán y ya nos has explicado de que se trata del varón y la Ujú, mujer. ujú, La imagen de Dios está reflejada en esta relación ujú, eh, este, heterogénea, ¿no? Esa ujú. relación en Así la es. que no existe una parte masculina y una Mm, parte femenina, ujú, en una unidad mm, plena, ujú, absoluta, que tal ujú, vez se forma cuando ujú, justamente se forma un hogar, una ujú, familia. ujú. En eso está también reflejada la imagen de Dios. ¿Sería mucho ir o es correcto eso? El matrimonio, Ujú, el matrimonio es un reflejo y es una tipología de la divinidad. ujú. Entonces es ahí porque, bueno, hay muchas cosas que podríamos hablar de esto, pero no tenemos todo el tiempo, pero el matrimonio es realmente una sombra de lo que Dios es. Así es. Bueno, tal vez como una introducción, porque estamos hablando de la naturaleza Así del es, ser así humano y es. parece que la naturaleza no solo tiene que ver con que se muere, sino que también con esta Mm, relación social, ujú, con este hecho de ujú, compartir, ujú. Así este es, hecho de ser varón y mujer, así ¿no? es, Que todo es parte de la naturaleza así es, así es. del ser humano, ¿no? Un ser humano solitario es incompleto. No Ujú, tiene, no está viviendo su humanidad completamente. Es ujú, decir, y esto es muy interesante porque en la Edad Media, en el primer, segundo, en el segundo siglo de la era cristiana, muchos cristianos pensaron que para ser un buen cristiano es bueno irse a las montañas y vivir solo. Y eso no es lo que la Biblia nos dice, es totalmente lo opuesto. vamos Así, en contra de nuestra naturaleza ahí así es, también, ¿no? así es, Porque no la pasamos bien. así es. La pasamos mejor cuando estamos así conversando, Así ¿no? es, La pandemia nos ha demostrado un poquito de eso, ¿no? así es. Porque hace unos días yo he hablado con un grupo de jóvenes para decir, mira, ¿y qué tal hacemos la clase vía Zoom? Y todos se levantaron y dicen, no, 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 por favor, no nos hable más del Zoom. Y son jóvenes universitarios. Es interesante que parece que nosotros necesitamos el contacto personal. Es energético, es decir, Ujú. es parte de cómo Dios ha creado nuestra constitución mental, ¿no? La energía que Dios puso en nuestro cuerpo para vivir está muy relacionada al aspecto social también. Bueno, siempre hablar contigo, Michael, es interesante, porque podemos hablar muchísimas cosas, pero necesitamos volver a la lección, ¿no? El capítulo 2, versículo 7, ¿puedes explicarnos, por favor? Porque este es un texto que creo que requiere un poco de explicación. Hay tantas cosas aquí, el mismo hecho de soplar, ¿no? Hay Ujú, muchas cosas aquí, pero una de ellas es soplar, ujú, respirar, el hecho de respirar. Es una señal de vida. En el lenguaje hebreo esto está muy relacionado al hecho de estar vivo. ujú. Entonces, y de hecho, cuando tú, hasta el día de hoy, las enfermeras van a atender a un paciente para ver si está vivo o está muerto, ¿qué es lo que hacen? A ver, ven si está respirando, Respira, ¿no? ¿no? Respira es una señal vital. Y efectivamente es lo que se menciona aquí en el texto hebreo. Sopló en su nariz. Entonces, el hecho de darle vida, de transmitirle vida, es lo que se describe aquí. Ahora, aquí viene un asunto que hay que tener muy en cuenta, porque aquí lo que le transmite dice es aliento de vida, ¿no? Ujú, Eh, y el hombre llegó a ser un nefesh hayah, en hebreo ujú, nefesh hayah, que quiere decir un alma viviente, ¿no? ujú. Un alma que está viviendo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque mucha gente piensa, en su Biblia en español no aparece alma viviente, dice ser viviente, pero en el hebreo dice alma viviente. Ujú, Y mucha gente tiene la idea que alma es un ente desencarnado, que no tiene cuerpo, ujú, o una especie de vapor ujú. que camina y que puede, a veces te molesta en las Que noches, tiene algún tipo de conciencia por ahí, ¿no? así es, que te molesta en las noches, que te He jala visto un alma, dice he por ahí. visto un alma, ¿no? Y la gente habla mucho del alma, pero no, la escritura habla del alma como el ser completo. En otras Ujú, palabras, yo soy un alma en este momento, usted es un alma en este ujú. momento, y todos los otros oyentes son almas vivientes. Entonces, por favor, quitemos esa idea de que el alma es
un ente desencarnado que camina. Aun cuando capaz está mal en español, pero podríamos hablar de un alma viviente y de un alma muriente, algo así. Muerta, digamos, ¿no? Sí, sí, la Biblia habla de esto también. Pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia sería, este es un alma viviente porque teníamos el polvo, entonces, de la tierra, y Dios respiró en el polvo, aliento de vida, le dio la vida, y entonces este polvo, que era solo barro, llegó a ser un alma viviente. Ahora, ¿qué es la muerte? El proceso inverso. Simplemente es lo opuesto de esto. Es cuando esa vida que estaba en este cuerpo ahora se retira y ahora él llega a ser lo que era antes. Yo cuando estaba estudiando esta lección, me entró la curiosidad para ver este soplo, ¿no? De qué se trataba y a ver cómo lo escribían en la Septuaginta, porque a mí me gusta un poco el griego, ¿no? Ajá. Entonces, Sí. mire, a ver cómo lo tradujeron y me llamó la atención porque lo que Dios sopló en la Septuaginta lo ponen simplemente como el pnoé y no como el neuma. Porque normalmente cuando hablan del Espíritu de Dios, se usa la palabra neuma. Interesante. ¿Ya? Mientras que cuando acá dice Dios sopló, este es un aire común y corriente. ¿No? ¿Por qué menciono esto? Porque hay veces también se cree de que, bueno, Dios sopló algo de Dios, se Una metió, especie de... alguna cosa especial Dios metió, ¿no? Pero parece que cuando se hizo la traducción ahí en la Septuaginta, eso tenía que se trataba de aire común y corriente. Así es. ¿El hebreo muestra algo de eso también? Bueno, en las escrituras tienes el Ruach Elohim, que es el Espíritu de Dios, que se diferencia de esto que está mencionando aquí, ¿no? Entonces, existe una diferencia entre el Ruach Elohim, entre el Espíritu de Dios, y el simplemente... El Nishmat creo que es. Ahorita no tengo el término exacto, pero se diferencia de este aliento de vida que está, ¿no? Aquí. Entonces, es una diferencia enorme entre ambas cosas. O sea, no son las mismas. No son las mismas entidades. Sí. Se trata de un viento, podríamos decir así. Así es. Bueno, volvemos a decir, esto es un término técnico en las escrituras para referirse al don de la vida, como en términos cotidianos sería el don de la vida. ¿Qué es ese don de la vida? Esa energía que permite que algo viva. ¿Y cómo se define eso? No me pide una definición para eso, porque ningún filósofo y teólogo podría definir qué es la vida, en conclusión. No hay ese descubrimiento del elixir de la vida o qué es lo que da la vida, Exacto. No se ha hecho, ¿no? Solo sabemos que es un milagro que Dios nos dio y lo gozamos y lo disfrutamos. Lo explicamos, lo analizamos, lo evaluamos, pero cuando algo muere, ahí acabó y no sabemos cómo hacerlo vivir. No hay forma. Es decir, podrías poner todas las partes de un Frankenstein, podrías poner todo, ponerle la energía y todo lo que tú piensas que puede funcionar y al final no pasa nada. No pasa nada. O sea, es el milagro de la vida. Eso es lo que nosotros somos, o sea, un milagro viviente. Así es, así es. Y no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Y de hecho, para mis amigos que son un poco más dados a las ciencias, hablamos de física cuántica, por ejemplo. ¿Qué cosa? El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante. El átomo tiene mucho espacio vacío, por ejemplo. ¿Y qué significa ese espacio vacío? Es un misterio. La mayor parte del átomo está vacío, en realidad. La mayor parte es vacío, un vacío enorme. ¿Y por qué tanto vacío? Es otro misterio. Igualmente aquí, la vida es un misterio inexplicable. Solo sabemos que Dios lo da y que lo gozamos. Y lo disfrutamos, ¿no? Lo disfrutamos. Y gracias a Dios estamos vivos, ¿no? Gracias a Dios estamos vivos. Ahora, la Biblia afirma de que el alma muere. Bueno, en este mismo capítulo, Dios le advierte a Adán y le dice, no comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque mot tumutu, de cierto morirás, le dice en hebreo, ¿no? Entonces, él iba a morir. Y entonces la muerte es descrita después aquí, cuando Dios le dice, ¿cómo va a ser la muerte? En Génesis 3, le dice, ¿cómo va a ser la muerte? Y dice 3:19, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
En otras palabras, justo lo inverso de lo que era el otro. En el otro decía, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, respiró aliento de vida en él. Pero aquí es lo inverso. Tú eres del polvo, regresarás al polvo. Quiere decir que la muerte es exactamente lo opuesto. Es un proceso inverso, ¿no? Ezequiel 18:4 dice que toda alma es mía y el alma del Padre, del Hijo también. Y el alma que peque, esa morirá. ¿Hace referencia a lo mismo que está ocurriendo en Génesis? Bueno, justamente las escrituras nos mencionan aquí las consecuencias desastrosas del pecado, ¿no? El pecado inevitablemente trae muerte. Ahora alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no murió inmediatamente? Bueno, quiero decirles algo aquí. La gracia de Cristo le permitió a Adán no morir inmediatamente, porque solo la gracia, porque si lees en Génesis 3:15, luego le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, ¿no? Etcétera. La gracia de Dios permitió que el hombre no muera inmediatamente, de lo contrario el hombre hubiera muerto inmediatamente. Es la gracia de Dios que hasta hoy día nos sostiene y por la cual todavía seguimos vivos. Aún la gente mala tiene que agradecerle eso. Escuché alguna vez que alguien decía también que en realidad ellos ahí comenzaron a morir. ¿Puede ser algo así también? Es decir, la primera muerte es espiritual. Es la primera muerte que tenemos los seres humanos, morir a la lejanía con Dios. Y en el hombre, ¿qué es lo que pasó con su relación con Dios? El hombre se ocultó de Dios, se dio cuenta que estaba desnudo, la gloria de Dios desapareció de él. Su lejanía con Dios fue la primera muerte que el hombre experimentó, la muerte espiritual, ¿no? Que es seguido por una muerte física. Es una cadena de eventos, es como una reacción química, ¿no? Una de estas, mi hijo hizo un volcán, colocó un experimento y de pronto parece que nada sucede y de pronto todo sucede, ¿no? Es exactamente así el pecado, ¿no? Bueno, el pecado trajo la muerte, que ya hemos estudiado algo de eso también las semanas pasadas, ¿no? Si ustedes quieren analizar más de eso, pueden ver los videos pasados. Vamos a seguir hablando de este tema. Este es un tema importantísimo. Todavía estamos aquí con un poco de tiempo, pero antes de pasar a nuestro segundo segmento, queremos invitarte a que puedas ver un corto video sobre el lugar donde nosotros hacemos esta grabación, la Universidad Peruana Unión. Disfruta del video. Somos una institución con más de 100 años de historia, aportando a la sociedad profesionales con principios, valores y excelencia académica, para desenvolverse en el país y más allá de las fronteras, con estrategias y herramientas listas para alcanzar el éxito. Contamos con campus en Lima, Juliaca y Tarapoto, brindando una preparación integral en ciencia, tecnología, cultura y humanidades, formando ciudadanos comprometidos con las necesidades de la sociedad, su realidad y soluciones. Formamos parte de una red educativa con más de 100 universidades en todo el mundo, con convenios de cooperación nacional e internacional y movilidad académica, generando alianzas estratégicas de desarrollo e innovación con certificaciones que garantizan la calidad de nuestros procesos, buscando potenciar el crecimiento profesional de nuestros estudiantes. Somos una casa de estudios diferente, que basa su filosofía en la cosmovisión bíblica cristiana, buscando que las personas estén listas para servir a Dios y a la sociedad, teniendo como promotora a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestros egresados son referentes por su calidad y profesionalismo ético y moral, los cuales ocupan importantes cargos de liderazgo nacional e internacional. Somos pioneros en el modelamiento de profesionales íntegros, misioneros e innovadores, promotores de la salud y el cuidado del medio ambiente, con responsabilidad social. Sé parte de la gran familia unionista. UPU. Profesionales con principios. Espero hayan disfrutado de este hermoso video y espero también tomen la decisión, como siempre les pido, de venir a este lugar, acompañarnos, conocer la universidad. Y de paso, queremos anunciarles que muy pronto estaremos ya iniciando el proceso de admisión para los jóvenes que quieren estudiar teología. En pocos días inicia este proceso y queremos que ustedes puedan, los que tienen ese deseo de servir al Señor como pastores,
iniciar este proceso, para que puedan luego ser parte de la facultad y un día estar acá en diálogo abierto, ¿no? Siendo tal vez los que dirijan este programa, haciendo que algunas personas conozcan un poco más de las grandes verdades que tiene la palabra del Señor. También, de acá a poco, tendrá el proceso de admisión para muchas de las otras facultades de esta universidad y esperamos que si tú deseas estudiar alguna de las carreras que está en esta universidad, pues inicies tu proceso de admisión. También tenemos que promocionar la universidad, ¿no? Porque somos parte de la universidad, es importante, ¿verdad? Tremenda institución. Preparamos a la gente no solamente para servir a esta sociedad, sino también para poder vivir en el reino de los cielos, ¿no? Así es. Una filosofía muy adventista y bíblica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, estábamos hablando justamente de este alma que muere, ¿no? El alma que peca, esta morirá, dice la palabra del Señor. Es una realidad, ¿no? Así es. Y hace rato comentando, revisando en el intermedio acerca de lo que preguntaste del término hebreo, en las escrituras se utiliza el término nishmat, que quiere decir ese respiro, que es diferente del nishmat hayiyin, el respiro de vida, de aliento de vida, que es diferente del ruach Elohim, el Espíritu de Dios. Son dos términos diferentes, entonces no están relacionados, ¿no? Es el ruach Elohim el que se mueve sobre la faz del abismo en la creación. Así es. Mientras que este nishmat es solamente ese respiro de vida, nada más, ¿no? Son dos cosas diferentes. Es importante aclarar eso también. Claro, así es. Y ahora, hay un texto, como estábamos leyendo Génesis 2:7, en relación a la muerte. En Eclesiastés 12:7 tenemos un texto que explica un poco Génesis 2:7 y dice, y el polvo de la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, este soplo vuelve a Dios. Interesante. Algo así. Así es. Y ahora viene la confusión, porque mucha gente puede empezar a decir, argumentar, de que ya ves, aquí está el texto bíblico, es muy claro, dice que después de que el hombre muere, el alma del hombre se va con Dios y empieza a vivir en su presencia, ¿no? Entonces es cierto, mira que hay un texto que está explicando esto, ¿no? Pero en realidad no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto está mencionando aquí es que el hombre, este respiro de vida que se estaba mencionando en Génesis, el Nishmat Hayiyin, ese aliento de vida, ahora aquí en Eclesiastés 12:7, ese aliento retorna a Dios. Se está diciendo que Dios que dio la vida, de manera poética lo está describiendo, el Dios que dio la vida es el Dios que toma la vida, ¿no? Él es el dueño de la vida. Así sea, el milagro que... De paso, el Señor Jesús dice algo así, ¿no? Cuando Él habla esto en Mateo, si no mal recuerdo, en Mateo 10:28, en Mateo 10:28, Él dice, mira, no le temas a quien no puede matar el cuerpo, ¿no? Ni puede hacer nada contigo como alma, como ser humano completo, sino más bien teme a aquel que sí puede realmente matar, hablando de Dios mismo, ¿no? Que es el único que da vida y es el único que la puede quitar. Así es, así es. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Nosotros pensamos que después de morir vamos a ir a la presencia de Dios o nuestro espíritu va a andar en algún lugar. En otras palabras, no vamos a morir en realidad. Vamos a estar vivos de alguna manera, ya sea allá o abajo, pero vamos a estar vivos. Eso es una mentira. Esa es la mentira más grande que Satanás le dijo al hombre. No morirás. Y hasta ahorita mucha gente cree en esto. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1, 5, 6, si no mal recuerdo, ¿no? Tremenda mentira que seguimos creyendo en eso. ¿Por qué creemos en eso? El ser humano, siempre escucho esta frase, dice, es más fácil creer una mentira que nos gusta que una verdad que no nos gusta. De paso, hablábamos de eso justo en la lección pasada con nuestro amigo Marcelo, ¿no? Y decíamos, bueno, pues Dios parece que dijo una verdad, pero mira, ciertamente morirás, dijo Dios, ¿no? Y el diablo dice, ciertamente no morirás. No morirás. Contradictorio, ¿no? La verdad siempre es impopular. La verdad siempre va a ser impopular. Así que queridos amigos, no se sientan mal
si alguna vez la gente no les gusta tu forma de comer, de vivir como cristiano, porque la verdad siempre es impopular. La gente no le gusta la verdad. Normalmente lo que nos gusta es lo equivocado. Así es. Vivimos en el error siempre felices. Así es. Así es. En relación a la muerte, nadie quiere escuchar, tus días se van a acabar. Vas a volver a ser polvo de la tierra y ahí se acabó. Queremos vivir con la falsa esperanza de que nos vamos a pasar a algún otro lado. A algún ¿no? lado, así es, así es. Bueno, pero no es que también vamos a acabar y morir, o sea, hay la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Bueno, y ahí está el otro asunto. En realidad, el hecho de morir en las Escrituras, nosotros tenemos en las Escrituras el hecho de que cuando mueres, dice ya la memoria queda en el olvido, es decir, el ser humano no sabe nada, pero no está ahí todo, porque hay una esperanza, que es la esperanza de la resurrección, porque este mismo Dios que dio la vida, que tomó la vida, que la dio y la tomó, puede volver a darla. Y por eso es que en la Escritura hay muchos ejemplos de resurrección. Jesús resucitó a Lázaro, hubo otros personajes bíblicos que resucitaron, ¿no? Entonces, Judas habla de Moisés, ¿no? Siendo levantado también. Así es, exacto. Entonces, hay varios ejemplos que nos muestran que Dios tiene poder para resucitar a los muertos. Bueno, esa es la gran esperanza que también nosotros tenemos. Así es. En el texto bíblico nosotros encontramos pasajes en los que, por ejemplo, Génesis 25:8, 2 Samuel 7:12, que se mencionan que cuando la persona va a morir, Abraham, por ejemplo, va a morir, ¿no? Va a ir a descansar con sus antepasados. Ok, bueno. A ver, porque a mí me parece complejo también eso, ¿no? O sea, claro. Va a ir a descansar, va a ir a charlar ahí con ellos tranquilos. Claro. Bueno, ahí hay que explicar, porque la gente cuando lee este tipo de cosas es como muy literal, o sea, lo entiende literalmente. Yo quiero explicar, yo soy arqueólogo y una de las cosas que me llama la atención, incluso hoy día, cuando la gente muere, yo voy al cementerio, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde te entierran? Generalmente te entierran junto al lado de tu esposa, si tú eres casado, tus hijos, y generalmente las familias se juntan como en esos... o ponen uno encima del otro ahora. Uno encima del otro. En el mundo antiguo era mucho más que eso. Eso que ahora hay, más o menos, la gente de la práctica, antes era mucho más fuerte. La gente tenía lugares especiales, cuevas y huecos donde la gente ponía toda la familia, y a veces no solo de una familia, sino por generaciones. A veces estaba enterrado el tatarabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, todos por generaciones estaban enterrados, todos en una especie de cueva. Yo escuché en la cultura egipcia, creo que en un solo lugar, incluso hasta los empleados, ¿no? Los ponían ahí. Entonces, incluso gente que estaba relacionada a la familia, ¿no? Entonces, a veces en la cultura peruana incluso se ve hasta los perros formando parte de eso. Entonces, esa idea de que me voy a reunir con la familia está hablando de ese hecho, que cuando tú mueres, ¿dónde colocan tus huesos? Ahí, con todo el resto de tus familiares que murieron, sus huesos, y se van a reunir ahí. Está describiendo el hecho de la muerte, simplemente morir. Y Abraham parece que tenía eso en mente, ¿no? Porque cuando él compra el terreno para enterrar a su esposa, él no lo hace pensando solo en la esposa, sino lo hace pensando en él y en toda la familia, ¿no? Así es, exactamente es así, ¿no? Y las escrituras nos presentan varias veces eso. Incluso José dijo, cuando yo me muera, por favor, quiero que lleven mis huesos, lleven mis huesos. Y eso es lo que hicieron los israelitas, ¿no? A donde estaban todos. Así es, así es. Entonces los israelitas tomaron los huesos de José y es interesante cómo los huesos de José pasaron por el mar Rojo cuando se dividió y todo. Pensar, imaginar en esto, ¿no? Estuvieron presentes cuando Dios dio el decálogo y en el monte y tuvo toda la jornada a Canaán. Interesante. Ahora, a mí también me llama mucho la atención esto porque uno podría confundirse cuando lee, ¿no? Fácilmente. Yo agradezco la explicación porque uno puede decir, pero da la impresión de que el texto está diciendo que, bueno, yo voy a encontrarme con ellos en algún lugar. Pero en realidad no se trata de encontrar, sino se trata de que vamos a ir al mismo cementerio. Claro, es como el término Sheol, por ejemplo, Seol, como se dice, ¿no? Gente traduce este término como infierno.
pero en realidad Seol sería mejor traducido en nuestro contexto como tumba. Ujú. Y eso es tumba, Seol es una tumba, punto. Es una tumba, es un lugar donde está el cuerpo muerto y ahí está. Y Todos punto. vamos al Seol. Todos vamos al Seol, todos vamos a la tumba, ¿no? Ujú. Entonces, cuando una de estas veces alguien me preguntó, ¿voy a ir al infierno? Me preguntó, bueno, cuando tú mueres, vas a ir al Seol, Ujú. con toda seguridad, A la tumba. a la tumba. Bueno, estamos hablando de la naturaleza humana. Claro. ¿Por qué tenemos que hablar de todas estas cosas si estamos hablando de la naturaleza humana? Bueno, resulta que en la filosofía griega, la idea de dualista es una idea de que el ser humano está compuesto de una parte espiritual y de una parte corporal, y que estas dos partes se pueden como separar. Ujú. En la Biblia, la naturaleza humana no es posible hacer una separación de la parte espiritual y de la parte física. Están unidas. Son Y una sola cosa. son una sola cosa. El ser humano no puede vivir separado de su espíritu. Aunque por más que alguien te diga, por favor, que tú puedes desdoblarte y empezar a caminar fuera de tu espíritu. Yo escucho muchas cosas de ese tipo. No es lo que la Biblia presenta. ¿Y qué es lo que ocurre cuando... Porque de paso, hay gente que incluso dice que ha tenido algún tipo de experiencia así, ¿no? O sea, yo me miraba desde arriba, dicen algunos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, quiero decirles, el cerebro humano, hay gente que estudia psicología profundamente acerca de la maravilla del cerebro humano. El cerebro humano puede jugar muchos trucos. Ujú. El cerebro humano juega. Y Satanás sabe cómo inducir al cerebro humano para que te juegue esos trucos, ¿no? Ujú. De hecho, una de las cosas que en la cultura antigua, en Babilonia, e incluso aquí en la cultura inca también se hacía, es que se llevaba al cerebro a un estado liminal, se llama, a un estado de alucinación, porque se pensaba que en ese momento la divinidad les hablaba. Cuando estaban medio locos, así medio loquitos, es cuando Dios les habla. Y para lograr eso les daban drogas. Entonces la droga era un elemento de permitir que la divinidad les hable. Mira, todo eso es una equivocación enorme, completamente errado. Las Escrituras nos dice que Dios quiere que tú estés sano para que Él te pueda comunicar contigo, no drogado. drogado. Pero todavía existe gente que piensa que ese es el camino, Ese es ¿no? el camino. Pero volviendo a tu pregunta, eso es exactamente lo que pasa. Muchas personas son engañadas por su propia mente. Su propia mente los descarría y ellos ni se dan cuenta. Esa es una terrible situación, pero es nuestra realidad humana, no es la realidad humana en la que nosotros vivimos engañados. Entonces, en resumen, porque ya tenemos que ir también cerrando nuestro programa, ¿no es cierto? Nosotros somos seres humanos, nuestra naturaleza es no dualista, sino solo somos un bloque, ¿no? Así es. No estamos constituidos por dos entes que... De paso, en el mundo griego me parece que la idea era que más bien la persona se libera cuando se muere, ¿no? Oh, sí. Ellos deseaban la muerte. Es decir, Platón lo presentó de tal manera en su famoso metáfora del hombre de las cavernas, de que el ser humano al momento de morir salía de su prisión. O sea, Porque era una esto era una liberación. prisión. Claro, y de hecho, esa filosofía impactó muchísimo a la filosofía cristiana, porque los cristianos se hicieron platonistas en el sentido de que castigaban su cuerpo, porque decían, este cuerpo no sirve para nada. Lo único lo que es el cuerpo es una prisión para mi vida espiritual. Mejor castigo a mi cuerpo. Y ahí viene gente, un concepto equivocado, que se flagelaba, castigaba a su cuerpo de muchas maneras, con hambre, con ayunos excesivos, incluso que se cortaban el cuerpo. Todo para liberarse de esta cárcel. Qué equivocados estaban todos ellos, ¿no? Y Dios lo que quiere es que nosotros cuidemos este cuerpo. Así es, porque nosotros en conjunto somos un nefesh hayah, un alma viviente. Así es. Bueno, Dios permita que nosotros podamos hacer caso a la palabra de Dios y realmente cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Para que podamos un día disfrutar de lo que el Señor nos ofrece en el futuro, que es la vida eterna, que también va a ser corporal, ¿no es cierto? No va a ser una vida eterna espiritual, etérea, por ahí, sino que va a ser así en carne y hueso, ¿no? El cielo es más real de lo que tú te puedas imaginar.
creo que ahorita estamos viviendo en yo lo llamaría una especie de cuasi realidad, porque lo que estamos viviendo ahorita no es permanente. Nada de lo que ves ahora, ni los gobiernos más poderosos de la tierra son permanentes. Todo es efímero. Muy bien, capaz para cerrar solamente, Eclesiastés también nos dice de que los muertos viven, cuando un ser humano muere, ¿no? Vive la misma experiencia que los animales. Porque así dice el libro de Eclesiastés, ¿no? Dice que lo que le ocurre a la bestia es lo mismo que le ocurre, el uno descansa como el otro, ambos tienen el mismo aliento, encima dicen. Sí, existen semejanzas y diferencias. El libro de Eclesiastés está enfatizando el aspecto de la vida. En relación a vivir y a morir, somos iguales. Es decir, ambos, un perro y yo, tenemos ambos el don de la vida. El día que yo me muero y el don de la vida sale de mí, Dios para o lo quita, digamos. Claro, exacto. Ese perro vale más que yo en ese momento porque está vivo. Pero yo ya no, a pesar de que soy ser humano. Así que, bueno, estoy siendo coloquial en este momento, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el ser humano y los animales comparten este don de la vida que Dios les dio, ¿no? Ambos viven por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Así es. ¿Y cuando mueren? Y cuando mueren ambos, la gracia de este don de la vida les es retirado a ambos. Y mueren. Aun cuando los seres humanos, lógicamente, tenemos un valor especial delante del Señor. Claro, en la vida, al momento de estar vivos, tenemos cosas que no se le dio a los animales. A los animales Dios no respiró en ellos aliento de vida, como se menciona aquí. No los hizo a su imagen y semejanza. No les dio la potestad de gobernar. Etcétera. Entonces hay ciertas diferencias que siempre se van a mantener. Bastaría con que no sea, con la imagen y semejanza ya de sobra, ¿no? Así es, pero Dios nos dio una amplia gama de dones, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, antes que acá el pastor Michael cierre con algunas palabras, déjenme decirles, queridos amigos, que comprender la naturaleza humana creo que es muy importante, porque si tú entiendes quién eres, de qué estás hecho, qué es lo que realmente te constituye como ser humano, tú vas a entender por qué Dios pide que cuides tu cuerpo, por qué debemos de comer algo, por qué no deberíamos de comer alguna otra cosa, por qué nosotros tendríamos que cuidar este cuerpo, por qué tendríamos que velar porque esté sano, fuerte y saludable. Necesitamos entender bien la naturaleza, pero también esto nos ayuda a comprender de que nosotros no somos seres eternos, que dependemos de Dios, que para vivir necesitamos el milagro de la vida que vaya fluyendo permanentemente en nosotros, y eso solamente viene de Dios. Que Dios te ayude a vivir con conciencia de lo que significa ser un ser humano, también un ser valioso. Vamos cerrando el programa. Yo les diría, queridos amigos, vivan su humanidad completa, tal como Dios quiere que la vivan. Vivan la humanidad plena, con los ideales y los objetivos que Dios tenía para esta humanidad. Eso significa una vida no solitaria, una vida en familia. Eso significa una vida completa, donde tu cuerpo es un don de Dios. Eso significa el uso de la inteligencia que Dios te ha dado. Eso significa que tú tienes que parecerte a Dios, porque Dios te ha creado a su imagen, y ese es el objetivo que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga y te ayude a alcanzar eso. Muchas gracias, muchísimas gracias, Michael. Siempre es una alegría tenerte en el programa. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Acompáñenos, por favor. Padre querido, te agradecemos por la vida, te agradecemos por habernos hecho seres humanos, por habernos hecho ese Adán pensado a tu imagen, a tu semejanza. Te damos gracias porque tenemos ese privilegio. Comprendemos que somos un alma que está viva, un alma que puede alabarte, un alma que puede cantar, un alma que puede obedecerte. Gracias por darnos ese privilegio, Señor. También entendemos que mientras el pecado existe en este mundo,
pasaremos en algún momento a ser un alma que muera, a ser un ser que deje la existencia, pase a un estado en el que no existe más conciencia y se vuelva polvo, porque del polvo vino a la existencia. Pero Señor, también tenemos la seguridad de que tú eres capaz de darnos la vida nuevamente. Y por eso nos ponemos en tus manos y nos disponemos a hacer tu voluntad. Y quiero en esta hora pedir de forma muy especial por los amigos que están detrás de la pantalla. Señor, responde las preguntas que ellos tienen. También responde a sus necesidades. Muéstrate como un Dios real. Y que la seguridad de lo que ellos son, la seguridad de la resurrección, esta conciencia clara de que somos un alma que vive en este momento, nos ayude a vivir de acuerdo a tu voluntad para poder recibir este don de la vida de forma permanente y vivir eternamente luego de la resurrección que nos ofreces. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, queridos amigos, que el Señor los acompañe. Este ha sido su programa Diálogo Abierto y estamos esperando por ti a la próxima semana. Que el Señor te acompañe.